prende la luz, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me veo? Sí, ahorita. Yo le agradezco a Martín la invitación a conversar con ustedes. Es un acontecimiento que marcó la historia en la región de Jalapa y que en el centenario las instituciones abandonaron el tema. Ni gobierno del Estado, ni protección civil, solamente una propuesta que el 25 de enero del 2019 en la Biblioteca Central de la ciudad, Martín nos propuso hacer un conversatorio donde se reunieron cronistas de Jalapa, de Teocelo, de Cozatlán. Se nombraron porque no había Huacán y Cozatlán no había. Y científicos del Instituto de Ciencias en la Tierra de la Veracruzana, el doctor Ignacio Mora, donde nos explicó más o menos brevemente la situación técnica en la región que vive, ¿no? En las regiones de volcanes y terremotos. A partir de esa propuesta, a finales del año pasado, se organizaron los cronistas para que este 3 de enero fuera una fecha significativa y que recordáramos este acontecimiento que vivieron nuestros antepasados. Estábamos en este edificio y yo me imaginaba ese sábado 3 de enero de 1920, el temblor, y ese edificio seguramente guarda testimonio de ese acontecimiento. Y en estos días, el 2 de enero, el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes, ofreció una misa en Barranca Grande. Acompañamos a Martín, que dio la charla. El 3 de enero, en Teocelo, Cozatlán, hubo ceremonias muy sencillas, pero que recordaban este acontecimiento que marcó la historia de nuestra región y que nosotros crecimos escuchando a nuestros abuelos hablando de este acontecimiento. Yo decía a Martín cuando me invitó, y también hubo otro terremoto, el militar. En 1920 los mexicanos se preparaban para la renovación del Poder Ejecutivo Federal y el gobierno estatal. Carranza concluía su mandato constitucional. Hay que recordar que Carranza irrumpe en la escena política a nivel federal en 1913 a la muerte y asesinato de Francisco I. Madero. Él asume la legalidad y se autonombra jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, y ya sabemos todo lo que implicó la expulsión de Victoriano Huerta, convocar un constituyente en 1917 que dio como resultado la constitución del 5 de febrero de 1917, y en ese mismo momento ya Carranza es el electo presidente de la República y toma posesión el 1 de mayo de 1917 por un periodo de 4 años. Podemos hablar mucho de Carranza, ¿no? Durante Carranza es asesinado Zapata, es asesinado Felipe Ángeles. En el mismo pueblo, en el imaginario colectivo, se acuñó un término, ¿no? Para la corrupción y para los robos, ya los carranciaron, ¿no? Porque en el momento del 13 al 17, el ejército carrancista, sin dinero, sin recursos, llegaba a las poblaciones y se carranciaba desde las mujeres, las gallinas, los pollos y todo lo que se podía. En 1920, Carranza sabe muy bien que tiene que convocar al proceso electoral
En 1917, Álvaro Obregón también participa como candidato a la presidencia de la República y hay un acuerdo entre ellos. Obregón dice, bueno, te permito ser candidato y yo me retiro, y ya en la oportunidad en 1920 me presento como el candidato del equipo del gobierno de la República. Pero Carranza, como Francisco I. Madero y como el actual, fueron muy buenos en el discurso de la campaña política, de negociar, de prometer, pero ahora de estar gobernando nunca cumplieron. Madero es asesinado porque no cumplió con lo que había prometido. Carranza también no cumplió, y bueno, el de ahora tampoco está cumpliendo, nomás cada día tiene más chiste. Ahora el chiste de la mañana que nos van a rifar el avión presidencial. Pero bueno, Carranza muy hábilmente desconoce el acuerdo y dice: yo prefiero un civil que un militar como Álvaro Obregón. Ya sabía muy bien Carranza, el equipo Sonora está bien preparado para la toma de posesión, y invita a Ignacio Bonilla, un diplomático mexicano que había estado en Estados Unidos muy tranquilamente observando el desarrollo histórico de la Revolución Mexicana, y cuando él lo destapa, lo propone como candidato a la presidencia de la República, el grupo Sonora empieza a decir: bueno, ¿en qué quedamos? Y bueno, tenemos el plan de Agua Prieta de abril de 1920, donde más de 125 militares de la Revolución Mexicana desconocen al gobierno de Carranza, y Carranza, muy hábilmente, Carranza es el único revolucionario que conocía y que quiso emular los movimientos de Benito Juárez, presidente de la República de 1858 al 72. Entonces, Carranza tenía un aliado natural en Veracruz, su yerno, Cándido Aguilar, que aquí también tenemos que tener muy claro. En 1920, efectivamente, Cándido Aguilar, desde el 17 hasta el 20, un día era secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Carranza, el otro día era diputado constituyente, al otro día era gobernador, y así se llevó en su gobierno, y por eso vamos a ver una decena de políticos como gobernadores interinos, sustitutos, y esto es un juego que a Cándido Aguilar le cobró factura en 1920. Él había perdido el control de la plaza política del estado de Veracruz por estar en el juego político en la Ciudad de México. Yo creo que luce mucho ser secretario de Relaciones Exteriores. Hay que recordar que el mundo había pasado la Primera Guerra Mundial, México había logrado la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, y había habido unos acuerdos con Alemania, pero Cándido Aguilar, no sabemos por qué, cuando el 7 de mayo de 1920, cuando ya Carranza sabe que tiene que salir de la Ciudad de México porque vienen los enemigos políticos, toma el tren para Veracruz Puerto. También no sabemos por qué toma esta vía y no toma la vía de Córdoba Orizaba, la más cercana, y donde Carranza tenía y Cándido Aguilar tenían ahí un grupo de aliados. Y bueno, finalmente el asesinato el 21 de mayo de 1920 de Carranza consolida el proyecto de Álvaro Obregón. Se convoca la elección y también se va a elegir en Veracruz al gobernador. Es justamente el ingeniero Adalberto Tejeda Olivares quien va a ser postulado. Todos ellos vienen con el sello de haber participado en la Revolución Mexicana, en una de las tantas revoluciones, porque
decimos Revolución Mexicana, pero no sabemos si es la huertista, la zapatista, la villista, la angelista. Y hay tantas revoluciones mexicanas que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha dicho: esta es la Revolución Mexicana, y se acabó. Entonces yo creo que en 1920 esta población iniciaba un año de esperanza, iniciaba un año de una esperanza de la renovación tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, pero un acontecimiento como este seguramente cambió la dinámica de nuestra región. Y aquí es interesante ver cómo la habilidad o el apostolado del quinto obispo de Veracruz, que llega el domingo 4 de enero de 1920, y que la primera noticia que dicen: oiga, pues, ¿qué creen? El banquete que se estaba preparando para recibirlo en Jalapa, hay este terremoto, y el señor obispo llega hasta el 9 de enero a Jalapa a tomar posesión del arzobispado. Se había inaugurado en 1864, y del 14 de enero ya lo vamos a ver haciendo presencia en la zona del desastre, ¿no? Cosa que no hay evidencia si el gobernador de Veracruz, el interino, el provisional o el constitucional estuvieran presentes. Ya poco a poco se va viendo, pero ya pasada la tragedia, ¿no? Ya cuando hay que reconstruir todo lo que los daños que dejó el temblor en 1920. Hay que recordar que la capital del estado también era Córdoba. Córdoba tuvo afectaciones muy pocas. La población que sufrió más afectaciones en ese terremoto es Huatusco. De Huatusco para acá sí vamos a encontrar toda la zona dañada. ¿Cuándo hasta qué año fue la capital? En 1923 ya, es que de acuerdo a los intereses del gobernador. Entonces, ahí era Córdoba, porque el gobernador Carlos Aguilar era cordobés, entonces se le hizo muy fácil, pero ya Jalapa como capital, interrumpidamente, se tiene desde 1923, así con Antonio Nava, que ya decide traerse otra vez la capital. Y es interesante esta situación, que los investigadores, los historiadores, no nos hemos querido meter a este tema. La gran interrogante y el gran pretexto es que hay poca información. Los archivos municipales no hay casi nada. En el Archivo Histórico Municipal de Jalapa yo fui ayer, y el expediente, que yo lo había visto hace 2 años, no está. Y yo tengo entendido que al estar mal puesto, yo no voy a pensar que luego muchas veces la gente consulta. Yo lo consulté, y por eso recuerdo en la carta de William Campbell diciendo que las vigas, pero ayer que la quise consultar, estaba traspapelada, porque ahorita el Archivo Histórico Municipal de Jalapa cambiaron el edificio, entonces hay una cosa muy rara. Pero sí, yo creo que 1920 marcó la historia del Estado mexicano, ¿no? Es la consolidación, es el arraigo del Grupo Sonora, Adolfo de la Huerta, Ricardo Díaz Calles y Álvaro Obregón, que finalmente va a llegar este grupo hasta el año 2000, ¿no? En 1929 se crea el Partido Nacional Revolucionario, que aquí recuerdo a don Abraham de Contreras, que había sido participante en la fundación del PNR. Y los historiadores del pasado no tuvieron el cuidado de hacer historia oral. Tanta historia oral que tuvimos de nuestros abuelos,
Lamentablemente ya muchos han fallecido, ya dudo que haya un sobreviviente. Hay 2 o 3 personas que yo conozco de 75 años, pero repiten lo que escucharon de sus padres, pero que hace 30 o 40 años que se había hecho una grabación del testimonio de los adultos. Y no, y Coatepec, sí, Coatepec parece que estaba afortunado. Nomás hay una fotografía de una misa al aire libre. No hay nada. Hay una exposición fotográfica que creo que la van a traer en estos días a Coatepec, de las fotografías que hemos visto y que se han recuperado, que dejan testimonio de este acontecimiento del terremoto del 3 de enero de 1920, que fue un sábado, luna llena, inicio del año. En Izhuacán de los Reyes estaban preparando la fiesta, entonces la fiesta se les convirtió en tragedia. Y tenemos otro pendiente, no sabemos qué pasó en la parte de Puebla. No hemos hecho los conectes con los cronistas de esa zona, que es la misma región, pero por cuestiones de límites políticos administrativos están en el estado de Puebla, pero no sabemos si hicieron algo, si recordaron, si la memoria colectiva de esas zonas en el estado de Oaxaca, de Puebla, todavía recuerdan el sismo de 1920. Y el próximo martes a las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Teocelo, Rafael González, que fue postulador de la causa de San Rafael de Santa Valencia, va a dar una charla sobre la presencia y la actividad del quinto obispo de Veracruz. Están invitados vamos a ver qué archivos tiene la iglesia, ¿no? También es otro ente que no hemos entrado, que es muy difícil, que te permiten a veces entrar a los archivos de la curia, pero vamos a ver a Rafael González, que como postulador de la causa dio a ver mucha información de esta actividad pastoral de Rafael Ixteri Valencia, y yo los dejo con esto. Muchas gracias. Datos interesantes. Pues precisamente para nuestro amigo invitado, quisiéramos entregarle un reconocimiento por participar con estos importantes datos. Y cabe mencionar que, bueno, aparte de que agradecemos que haya pues aceptado ser convocado a este espacio y a la Casa de Cultura y a participar con el Círculo Cultural, pues que bueno, que ustedes se hayan interesado a venir a escuchar la segunda parte de esta conferencia. Esperemos que esto motive a otras personas, especialmente a los historiadores y por supuesto a los jóvenes, para que investiguen, ¿no? Para que se puedan informar acerca de estos temas, y que esto solamente es la punta del iceberg de un tema muy, muy, muy importante, y que no podemos dejar de esperar otros 100 años para volver a arribarlo, ¿no? Les agradezco mucho que nos hayan permitido el tiempo un poco dilatado de esta conferencia, también a nuestros conferencistas, y pues los esperamos en febrero, el día 14, que tendremos otro tema, el tema del mes, en Casa de Cultura. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.
Ahora vamos a escuchar al doctor Jesús Bonilla Palmeros, cronista de Coatepec, con lo que sucedió en ese lugar. Doctor, adelante. Buenas tardes a todos. Agradezco al maestro Vicente Espino Jara la invitación a participar en este conversatorio. 1990 llevamos a cabo un ejercicio en Casa de Cultura en Coatepec a través del taller de investigación histórica. 70 años se cumplían del terremoto de 1920 y tuvimos la gran ventaja de reunir a informantes que rebasaban los 90 años de edad y nos comentaron de viva voz sus anécdotas, vivencias en relación con este evento. En Coatepec no tenemos fotos, solamente hay una de una misa que se realizó al aire libre porque había resultado muy afectada la parroquia. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a referencias documentales como la memoria autobiográfica del doctor Rafael Sánchez Altamirano, quien la escribió en la década de 1950, y sobre todo a rescatar información de la tradición oral. Entonces, con base en ese ejercicio, en el que participaron personas de diferentes niveles socioculturales, fuimos recabando datos que nos permitieron llevar un orden en relación con el evento del 3 de enero de 1920. De entrada, el doctor Rafael Sánchez Altamirano menciona en sus memorias que desde el mes de diciembre de 1919 se empezaron a sentir leves movimientos telúricos. Se dieron cuenta porque como su papá estaba grave, lo tenían que velar, y entonces en la noche él documenta que se oía el crujir de las vigas, ligeros movimientos que los pusieron sobre aviso. O sea, era el presagio de ese gran terremoto. Otro punto también muy importante que nos llamó la atención son los tezagüites. Presagios. O sea, en lengua náhuatl se le denomina tezagüite. Las referencias de doña Lucrecia Pedraza Benítez, que en aquel entonces vivía en Ayahualulco y que en la década de 1930 se movió para ya vivir el resto de sus días en Coatepec, pues de viva voz nos comentaba que en su casa pues tenían ganado en la parte trasera, tenían aves de corral, y que en la tarde de ese día estuvieron muy inquietos, bramaban los animales, gritaban los gallos, caraqueaban las gallinas. De igual manera pudimos corroborar esa versión con doña María Muñoz, quien refería que su mamá le contaba que en el terreno frente a su casa pues había toros, había vacas, y que de igual manera anunciaron que iba a acontecer algo. El término tezagüite pues ya ahora ya ha caído en desuso, pero en aquel entonces estaba muy vivo entre todas estas personas que conservaban todo un conjunto de nahuatlismos en el español cotidiano. Ese evento en Coatepec, al igual que en otros pueblos, tuvo fuerte impacto. Como les comenté, no hay fotos. ¿Por qué? Porque los dos fotógrafos famosos en Coatepec, pues uno ya había fallecido, el otro se encontraba semiparalizado de las piernas, no podía caminar, y por lo tanto todo su acervo fotográfico se centra en otros aspectos, menos en el terremoto y sus estragos. El doctor Rafael Sánchez Altamirano menciona que
sí resultaron muchas casas afectadas, cuarteaduras. Es más, todavía hay una casa en la primera calle de Juan Soto que presenta las cuarteaduras del terremoto de 1920, ¿no? Han querido modificarla y claramente se ven esas afectaciones. Y quizá no se cayeron edificios como en otros pueblos, porque el mismo doctor Rafael Sánchez Altamirano menciona que en las últimas 2 décadas del siglo XIX muchas de estas construcciones se habían renovado. O sea, originalmente las construcciones en Coatepec combinaban paredes de calicanto hasta cierta altura y el resto de madera. Entonces, en estas últimas 2 décadas empezaron a renovar esas construcciones con puras paredes de mampostería, y quisiéramos pensar que ese pudo haber sido un factor que generó que no se hayan caído casas, sobre todo de la parte centro de la población, pero que sí fueron muy graves las cuarteaduras en algunas de ellas, al grado de que podían ver de una pieza a la otra a través de esas grietas. Varias de estas casas que resultaron afectadas se mantuvieron todavía algunas décadas y fueron demolidas por la década de 1950. Por eso, si algún día se dan una vuelta un sábado o domingo por la ciudad de Coatepec, pues van a ver que en la calle principal, lo que es Luis de San José y Jiménez del Campillo, tanto la primera como la segunda, van a encontrar algunos edificios que contrastan bastante con la arquitectura decimonónica de la ciudad. Digamos, la casa de los Martínez, la casa de los Cervantes, la casa que fue del doctor Jorge Gálvez y otras, contrastan bastante con la arquitectura tradicional coatepecana. Pues esos son los referentes que tenemos en cuanto a los edificios de ese sector, resultaron seriamente afectados. También por las mismas memorias del doctor Rafael Sánchez Altamirano, pues sabemos que llegaron recursos por parte del gobierno del estado. Es más, el doctor formó parte de la comisión encargada de la distribución de lámina, de madera, para poder resolver los problemas generados en algunas casas, sobre todo de la gente de clase baja, que pues sí resultaron las vigas algunas quebradas, otras se movieron, y que por lo tanto tuvieron que implementar, así como lo que ahora vemos cuando suceden algunos de estos fenómenos y resultan fuertemente afectadas las construcciones, pues improvisar en los patios de las casas, ahí con algunos materiales, un techo ligero para poder salvar el tiempo que requiriera el renovar las construcciones que resultaron seriamente afectadas. Al igual que lo que comentó el maestro Carlos May, también Monseñor Rafael Guízar y Valencia pasó por Coatepec y apoyó a las personas de escasos recursos. Tenemos referencias de algunos de estos informantes que participaron en aquel entonces en esas sesiones llevadas a cabo en Casa de Cultura, de cómo les fue dando dinero. Digamos, doña Adelina Tetson Guerrero mencionaba que a su abuela, doña Juana, le había dado 2 pesos para que pudiera arreglar el techo de su jacal. Y pues referencias como esas a nosotros nos han permitido acercarnos pues a lo que se vivió en la ciudad de Coatepec para aquel entonces, porque como mencioné en un principio, al no resultar tan afectada como el caso de Teocelo, Cozautlán y otras, pues los reporteros de aquel entonces se centraron en la zona del epicentro y en los pueblos aledaños, mientras que en el caso de Jico, de Coatepec, son muy escasas las referencias
los periódicos de época y solamente se habla del fallecimiento de una sola persona. Y bueno, no alargo más porque va a haber una sesión de preguntas. Les agradezco bastante su atención.